Hola, acabamos de ver el capítulo 4 de la serie El día que el universo cambió, que se llama Una cuestión de hecho, la imprenta transforma el conocimiento. Bueno, esto es continuando, digamos, el tema que hace 2 semanas empezamos a ver sobre la aparición de la imprenta. O sea, vimos hace 2 semanas una clase de Goldman. Pero bueno, creo que o sea, la serie, o sea, muestra todo mucho más, como decir, como en vivo, ¿no? Y para mí es impresionante el contraste que hace en el mundo antes, cuando todo, digamos, el conocimiento se basaba en memorizar, en la memoria de la gente mayor, en rimas, en canciones de los trovadores para transmitir las noticias a lo que vino después, ¿no? O sea, bueno, no sé si tienen comentarios. Interesante que haya persistido esa necesidad de preservar los hechos y los acontecimientos. Igual que en la época de los griegos o de los romanos, en la que no había todavía ninguna, más bien de los griegos, porque los griegos eran los que memorizaban los poemas y entonces lo transmitían era por la conversación, hablaban de los acontecimientos. Todavía en esta época, en 450, existía el mismo, hasta que la Sí, imprenta sí. se impuso, ¿no? Esta fue la que pudo introducir un medio de recuerdo de memoria más efectivo y más duradero. Bu- Bueno, yo no sabía que, digamos, la palabra audiencia, también la palabra auditoría, tenían que ver con que esos eran eh, Sí. encuentros en que la gente presentaba las cosas hablando, ¿no? Sí. ¿Qué Me te ven y me pareció ese oyen. capítulo? Muy bueno, muy intenso, muy largo. Pero muchas cosas interesantes pasaron allí. Este, mm, Primero, el- la parte más importante, lo que pasa es que hay muchas cosas que han sido interesantes a lo largo de todo el proceso, pero tocan distintos puntos. Cuando tú paraste y yo entré, porque yo llegué tarde, estar en la otra reunión que yo tengo de vez en cuando, que es en América, este, había una sesión que estaba hablando del tiempo y cómo se manejaba el tiempo cuando no habían relojes, ¿no? Cómo se manejaba el tiempo. Este, no Con los sé recuerdos de la gente mayor. Es, exactamente, ¿no? En base a los recuerdos. Es interesantísimo, me impactó, porque tú ya lo habían visto por echarse para atrás y se volvió a ver, y en ese momento entraste, y lo que yo vi es el mecanismo que yo implementé en la ontología del tiempo. Yo en algún momento tuve que escribir sobre ontología del tiempo, y cuando tú dices ontología del tiempo es, ¿qué es el tiempo? Me explico, ¿qué es el tiempo? Y realmente tú vas a los clásicos y Einstein resuelve que escribe sobre su teoría de la relatividad, dice el tiempo es lo que marca los relojes y se acabó, punto, ¿no? Entonces, yo empecé a analizar desde el punto de vista filosófico qué es el tiempo y la solución inmediata que queda es que la única forma de tú llegar a tener una explicación de lo que es el tiempo es por el concepto de coincidencia. ¿Te das cuenta? Y entonces tú empiezas a armar coincidencias. Entonces, si A coincide con B y B coincide con C, A coincide con C. Entonces es transitivo. A coincide con B, B coincide con A, por lo tanto es simétrico. Conmutativa. Y A es cumulativa. Y luego tú la haces reflexiva, que coincide consigo mismo, eso lo pones tú y ya tienes una relación de equivalencia. Entonces tú haces un particionamiento del conjunto de todos los eventos y ya con eso tienes el concepto de simultaneidad desde el punto de vista matemático. Eso, yo sé que te iba a gustar esto, pero esto más o menos es el concepto de simultaneidad. El siguiente paso es el ordenamiento. Entonces resulta que, bueno, esta clase de eventos coincidentes, ¿no? Que coinciden en el momento, ocurrieron al mismo tiempo, pero ocurrió después.
Por lo tanto, todos los que están en esa clase ocurren después o antes, ¿me explico? Entonces, Sí, sí, porque tú decían que el joven, querían determinar la edad del joven y determinar exactamente, él nació después de la chica y ella, exactamente. etcétera, etcétera. Lo Entonces, amamantó la misma, ellos no sabían nodriza. del tema. Te das cuenta que ellos no sabían de estas cosas que te estoy diciendo yo porque eso son estructuras discretas. Eso es álgebra, ¿no? Pero ellos no sabían de álgebra. Pero realmente la forma como la naturaleza los llevaba a ser era un comportamiento esencialmente algebraico, o que hoy en día se describiría con álgebra, que sería todo el mecanismo de ir analizando cuáles son los constituyentes del concepto del tiempo. ¿Te das cuenta? Las cadenas de O sea, acontecimientos. viene el orden. Y después que vienes, después que ya lo tienes el orden, sale el orden total. El orden total de clases equivalentes, lo cual implica que a lo mejor no sea total en cada una de las historias, pero sí es parcial. Entonces terminas con un ordenamiento parcial. ¿Ok? Pero eso no te resuelve el problema de la continuidad. Y ahí es donde entra el efecto. Entonces, la continuidad, la única forma de hacerlo es trabajando con eventos más consecutivos y refinando y haciendo historias más refinando las diferencias, que es lo que hacía, lo que hizo con Cauchy, con los esquemas de aproximación. Cauchy va a estar, no es el mecanismo de optimización. O sea que la humanidad, para construir el concepto del tiempo, siguió una serie de pasos que es lo mismo que siguió para el concepto de continuidad y el concepto de números y todo el desarrollo de la matemática se hizo en base a eso. Entonces, me parece interesante cuando yo tengo que enseñar estos conceptos, tomar referencias a estos eventos que fueron de la realidad. Es decir, cuando el hombre no tenía estos conceptos, cómo llegó a esos conceptos, cómo construyó estos conceptos. Por supuesto, todo esto que te estoy diciendo no está en esto porque se hizo para gente, para todo el mundo, para el público en general, ¿no? Y a modo curioso, a modo de curiosidad. En el pasado se hacía así, y es una curiosidad. Pero en realidad, cuando tú tratas y te metes en el fondo de ver en la naturaleza, que es lo que tú haces cuando haces filosofía de la matemática, cuál es el fondo y el argumento racional que justifica las cosas que intuitivamente manejamos nosotros, es a través de ese mecanismo. Claro, después cambia a otras cosas que tienen que ver ya con la imprenta, la publicación. El registro escrito. El esquema de registro, correcto. No, otra cosa importantísima es el indexing, el concepto de indexing. Claro, los tipos escribían, pero después no tenían un mecanismo de organizar. ¿Te das cuenta? Entonces tiene todo lo que es organizar. ¿Y para qué organizar? Porque cuando tú ibas a buscar no conseguías. Entonces viene todos los conceptos. Y todo eso es lo que estudio. Todo eso es lo que tuve que estudiar yo cuando hice mi maestría en ciencia de la información. Ciencia de la información se centra en mecanismo storage and retrieval. Es decir, cuáles son los criterios para almacenar y recuperar. Que son importantes para recuperar. Y eso es storage and retrieval, básicamente. ¿Te das cuenta? Y en base al storage and retrieval surgen los mecanismos que son los ideales para la recuperación. ¿Ves? Y eso está muy asociado con todo. Y él da un ejemplo de un monasterio donde muestra los libros que no estaban organizados. No todos tenían los nombres, los lomos no tenían ninguna organización, que lo que decía ahí, bueno, algunas cosas eran como en rollos, que algunos lo que decía ahí no eran necesariamente lo que... Entonces, para tú averiguar que tenía un libro, tenías que abrirlo, ponerte a buscar. Exactamente. Sí. En cambio, porque podía ahora... podía ser un pedacito, pero no el resto. Entonces, el resto quedaba escondido. Bueno, a mí me desagradan mucho. A veces hay unos libros pequeños que no dicen en el lomo lo que es. Y entonces cuando lo guardo, ahora los libros que tú tienes atrás tuyo, uno puede ver de qué se trata cada uno viendo solo lo que dice en el lomo. La gente me pregunta a mí si yo me he leído todos mis libros, los 15,000 libros que tengo yo. Evidentemente no, porque no tiene ningún sentido, porque yo no tengo memoria para recordármelos. Y si yo lo que hago es que todo libro
O sea, yo no consigo un libro si yo no le hago una prelectura y le hago una indexación. O sea, cuando yo compro un libro, ya lo tengo ubicado en mi biblioteca. ¿Te das cuenta? Bueno, lo tenía, porque ya ahorita eso no es así. Ahorita tengo el problema con el mundo digital, que es más complicado, porque es mayor volumen. ¿Te das cuenta? Bueno, a mí me han sugerido una app que todavía no la he terminado de usar, en que puedo escanear y, o sea, en la app puedo tener como el índice de todos mis libros, de mis estantes y de ¿no? saber en qué hay en cada estante y tal. En fin, pero, pero sí, luego lo de la doble indexación que hace tanto énfasis, no recuerdo haberlo usado, no sé. Eh, eh, em, ¿A ustedes les suena lo de la doble indexación que él enfatizó tanto? Eh, eh, Porque mostró como un libro que decía, o sea, para cada tema, cómo se relaciona con con otros temas, ¿no? Dio un ejemplo. Yo lo he visto, pero en un mismo libro. En un mismo libro, en el índice, aparecen palabras o frases, vamos a decir, claves, y te indica, obviamente, en qué parte del libro, ¿Qué qué página? capítulo o qué página Sí, ¿no? están. Sí, y por ahí, digamos que hacen varias, Yo ¿cómo sospecho que? que lo que él estaba mostrando era como un índice, ¿cómo Referencias le llama? cruzadas. Índice doble Referencias, de referencia cruzada. refer, Debe ser de una enciclopedia o algo así, ¿no? Debe ser una Que enciclopedia, porque tiene lo que que, partir de una base de datos común. Bueno, allí el tema de la indexación con el fluir de los acontecimientos y cómo una referencia que hace de un hecho al otro, lo puedes ver en otro tema, es esa preparación de ese esquema de las tesis de grado que tiene preparado Jorge sobre fulano fue alumno de Sutano y entonces se arma aquella ajá, cadena desde que apareció, digamos, desde Anaximandro en adelante, o desde Tales hasta fulano fue el tutor de la tesis de fulano, pero él había sido el maestro de los otros dos, etcétera. Esa línea que ajá. tú presentaste hace poco, es una línea de tiempo también. Y cuando la gente que pretende hacer un libro, la recomendación inmediata, inicial es preparar una table time, una línea de tiempo, para poder controlar los hechos que tú piensas narrar. Entonces, los cuentistas y novelistas, cuando se meten en esas aguas, tienen que armar una línea de tiempo, pero eso sigue sin explicar cuál es la naturaleza del tiempo, es decir, la ontología del tiempo, qué es Ujú, el tiempo. ¿Por qué? ajá. Porque si los hechos no ocurrieran, tú no podrías decir que tienes tiempo. Entonces, la medición del tiempo en función de hechos determinados con un mecanismo de reloj, que es el gran logro del Renacimiento, o la memoria de los viejos, que es en el caso de este que narra Burke. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tiempo, junto con el espacio, son condiciones de existencia de los hechos. Los hechos aparecen en el tiempo y tú vas ordenando de acuerdo con tu memoria. Entonces, por la vía de la matemática puedes llegar al concepto de límite y de continuidad, pero por la vía de la física el problema se presenta con la simultaneidad. ¿Por qué? Porque hay una distancia física de espacio que Ajá. solo puede ser completada con la velocidad de la luz, ahora que la inventó eh, Einstein. Pero cuando no se conocía que la velocidad de la luz era una constante universal, tú podías decir, no, mira, ocurre exactamente al mismo tiempo tal cosa con tal cosa. Entonces tenías una cosa, que es la simultaneidad de Galileo, pero lo que hace que algunos incultos digan que Einstein hizo colapsar la mecánica de Newton, lo que hacen es establecer algo que no ocurrió, porque en el mismo momento, 1905, en que Einstein habla de la relatividad, es la misma época en que los
hermanos Wright estaban inventando el avión y el avión no se va a inventar si no se sostiene sobre los conceptos de inercia, de empuje, que son absolutamente newtonianos. Entonces, la simultaneidad que es posible en el mundo de Galileo y Newton es la que se cae con los conceptos de Einstein. La simultaneidad es un concepto de tiempo. Esto ocurre exactamente al mismo tiempo que tal cosa. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿pero qué es el tiempo? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? Tú, por ejemplo, acabas de estar en una fiesta con una amiga que te gusta. El tiempo se va, fluye de una manera mucho más rápida que cuando estás en una sala de un dentista esperando a que te den, mira, para que pases al dentista que te duele la muela. Eso, el tiempo tiene una naturaleza diferente. Bueno, pero ahí está, ya va. Los últimos ejemplos que está dando son cosas psicológicas, ¿no? O sea, lo de Einstein se trata de física. casos, digamos, casos muy, la física, o sea, macro, en fenómenos muy macro o de repente muy micro, pero no, en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿cómo decir? Nuestra vida cotidiana es eh, casi todo, pues, digamos, newtoniana. Bueno, lo único que sé que no, de repente es lo de que dicen que Bueno, los satélites para guiarnos tienen que ajustar cosas con el tiempo con Newton. Pero mira, con otra cosa Einstein. o con Einstein, perdón, ah, con la relatividad, ¿no? Algo que me llamó la atención es la reflexión final que hace Burke. La voy a leer en castellano, ¿no? Dice, gracias a la imprenta vivimos en un mundo donde un hecho no significa lo mismo que antes. No es definitivo, se puede comprobar a través de la propia experiencia, pero es fluido, transitorio. Y si esto es cierto para los hechos, ¿qué sucede con los estándares, los valores, la ética, cuando los hechos en los que se basan no lo son, o sea, que no son definitivos? ¿En qué puedes confiar en un mundo donde nada, en el sentido antiguo, es real? O sea, en el sentido del antiguo de la gente antes de la imprenta, ¿no? ¿En qué puedes confiar? Y dice, en nada. Es lo que me hace gracia, digamos, wow, él decía eso en 1985 y aquí estamos 40 años después con muchísima más información gracias a Internet. Y, digamos, y la pregunta sigue siendo, vale, ¿en qué puedes confiar? Bueno, y creo que él hace un juego ahí al final también cuando dice, ¿en qué puedes confiar? Y luego muestra que él está, bueno, muestra a los editores del programa, ¿no? Eh, pero bueno, me hace gracia que lo que pregunta es, ¿en qué puedes confiar en un mundo donde nada en el sentido antiguo es real? Y ahora, wow, ya las fotografías, los videos, los audios con AI, Oh, o sea, ahora hay tanto fake, ¿en qué podemos confiar? Esa pregunta sigue siendo eh, Es tremenda, que ¿no? ahí no está el punto, hay sí. varias cosas debemos aprender de que no podemos confiar en nada. Es decir, cualquier pensamiento de que existe algo real es una ingenuidad. Es decir, cuando tú Mm. le metes cabeza a cualquier cosa, te das cuenta de que no tiene explicación. No hay explicación. Lo que Bueno, pasa es que nosotros buscamos que sean aplicaciones que se adapten a nuestro mundo. Entonces, cuando decimos Newton, ya no tiene sentido. No, no. En este momento, por ejemplo, lo que estamos nosotros hablando, la teoría de la velocidad de la luz se aplica. Lo que pasa es que las diferencias de tiempo que ocurren son tan pequeñas, son infinitesimales, ¿no? Y nosotros la despreciamos. Pero una cosa es que nosotros no la comprendamos, no la apreciemos o no la distingamos, y otra cosa es que no exista. Existe. Entonces, el mundo es como lo decía Heráclito y Catilo, fluye, claro. está fluido y eso está en continuo movimiento. No Lo te que bañas pasa en el mismo río dos veces. exactamente. Y Catilo decía que ni siquiera una sola vez, porque mientras estabas bañado ya el tiempo Ya está está fluyendo, cambiando. claro, claro. Entonces, claro, eso te lleva a un extremo de que tú no puedes decir nada, porque cualquier cosa que tú digas deja de ser verdad. ¿Te das cuenta? Porque ya Apenas no la es. pronuncias. Sí, a ver, apenas la Apenas lo pronuncias. pronuncia. Entonces,
por eso es que surge la necesidad y el mismo Heráclito lo incorpora con el concepto de logos. O sea, él culmina su parte escéptica, su visión escéptica del mundo, cuando el concepto de escepticismo es posterior, pero él con el concepto del logos. Y él dice, necesitamos el logos que nos permita poder describir las cosas que son. Y nosotros manejamos en eso. Nosotros manejamos en computación. Por eso hablamos de transición de estados. O sea, nosotros consideramos cuáles son los estados y luego vemos cuáles son las transiciones de estado. ¿Cómo es el state transition? Y eso se aplica también en termodinámica, en teoría de gases y todo eso. Estamos pensando, no solo la entropía, la definición de entropía que pasa de baja entropía, en cualquier proceso pasas de baja entropía a alta entropía. Entonces, la clave de todo esto es que hay un concepto que yo nunca he podido tragar, que es el de la muerte térmica del universo, que es cuando todo deja de ser fluido, ya no fluye nada, todo se estancó una inmensa oscuridad de la energía. Entonces, estoy leyendo exactamente un libro que se llama, lo mandé hace como 2 meses, que se llama La realidad inventada, precisamente por esa digamos, maleabilidad de los acontecimientos que uno vive. Entonces, tú tienes que darle una fijación de algún tipo, y para eso inventan los calendarios, para eso inventan conceptos de causalidad convenientes para ti. ¿Por qué? Porque la causalidad es la que rige en todos los conceptos del mundo, los conceptos del mundo que se manejan hasta Einstein, se basan en la causalidad aristotélica. Hay un hecho, claro, y hay una consecuencia. Entonces, que hay una cadena de causalidades, eso es una consecuencia a su vez, pero en el sentido lógico, no de la causalidad física, que es, si yo empujo una pelota, la pelota se mueve. Y en cambio, y entonces en el concepto newtoniano, perdón, una vez que yo empujo el objeto, si no hay roce, si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, él sigue moviéndose infinitamente. En cambio, con Aristóteles, y por eso su causalidad es tan dura entre comillas, es que tú necesitas ponerle fuerza a algo para que se mueva. Si no se mueve, si no tiene fuerzas detrás, no hay movimiento. Entonces, digamos, en la base de todas estas reflexiones está el concepto de simultaneidad, el concepto de que el tiempo es de goma, como dirían Exactamente. los pragmatistas de William James. El tiempo es de goma porque el tiempo es plástico. Es una cosa que se va hacia la pregunta que le hacían a Agustín. Agustín dice, si tú me preguntas qué es el tiempo, yo no lo sé. Pero si tú me dejas de preguntar, si tú no me preguntas, yo sé qué es el tiempo. Es decir, hay un silencio básico para definir lo que es el tiempo. Y el otro que me viene a la memoria es el concepto, yo no hablo del tiempo, yo lo que hablo es de duración, como decía Bergson. Yo no puedo hablar de esa cosa inefable que es el tiempo. Yo te hablo de la duración de un acontecimiento a otro. Y esa duración puedo medirla, incluso. Es dificilísimo establecer esa ontología del tiempo, porque así como hay conceptos físicos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la Big History, entramos en una búsqueda de acontecimientos del pasado, pero cuando tú llegas a lo que estamos viviendo con el telescopio Webb o con el telescopio Hubble, lo que estamos viendo que creemos que es el futuro, resulta que no, estos son acontecimientos, esta constelación desapareció hace millones de años y ahora es que nos llega su luz. Entonces, no sabes que cuando hablas de tiempo de futuro y de presente, no sabemos exactamente qué estamos hablando. Porque lo demuestra el hecho de que tú puedas ver la luz de una estrella, que ya no existe además. Esa estrella en la que te llegó la luz ahorita, en este fotograma que llegó del telescopio Webb,
hay una explosión de una supernova. Pero esa supernova ya no existe, caballero. Lo que tienes es el reflejo de miles de millones de años luz. Además, el tiempo que recorre la luz en un año, imagínate todo lo que significa eso, de lo antiguo que puede haber sido ese acontecimiento. Entonces, es tan Pero difícil. lo que pasa con Betelgeuse. Con Betelgeuse. El que pasa con Betelgeuse es que ya en teoría explotó y nosotros todavía vemos Betelgeuse, o sea que no hemos llegado a ver la explosión. Sí, es interesantísimo todo el tiempo, pero no hay manera de capturarlo. Se va de las manos el tiempo. Bueno, Y además, que entonces llegas a lo cotidiano. Mira, llegaste tarde. ¿Cómo que llegué tarde? Llegaste Sí, tarde. llega a las 5 de la tarde la reunión y tú estás llegando a las 5:30. Llegué tarde. Bueno, ven acá, un momentito. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de duración, no de tiempo. ya va, no entiendo. Si si la reunión es a las 5 y llega a las 5:30, llegó tarde, ¿no? Llegó tarde, llegó tarde. Entonces, lo que en inglés, I am late. Entonces, no estás tarde, tú no estás tardío. Es una cuestión del Ah, lenguaje. bueno, ok. Bueno, ok. Ya, Sí, pero, se ok. mezclan cosas, digamos, de cómo Bueno, todo esta concepción de la necesidad de escribir, hasta que no esté escrito, no existió. Ahí, bueno. Yo ya les he como, dicho que en Perú, no sé si ahora, pero cuando yo era chico decían al hacer citas, bueno, eso me han contado mis padres, cuando hacías una cita, ¿hora peruana u hora inglesa? ajá, sí. Yo tengo un amigo que no sé si tú lo conociste, tú a lo mejor lo conociste, Gustavo, Edgardo Bronner. Edgardo Bronner. Claro Ok. que sí, bueno, Este súper yo, amante del fútbol. exactamente. Él se dejó la computación y se dedicó al fútbol ahí. Él está en Argentina. Me imagino que estará allá en el Mundial ahora. Pero él me decía a mí que cuando llegó aquí a Venezuela, fue que entendió por qué le habían dicho que aquí en Venezuela no se necesitaba reloj, sino que con un calendario era suficiente. ¿Por qué? Bueno, Porque, porque la gente era tan inculpable que lo que necesitaba era saber si era el mismo día o no, no la misma hora. El concepto de hora era irrelevante. Sí. Bueno, y entre los, tú Para llegar al lugar, no importa. sabes que ¿Eh? cuando los mexicanos dicen ahorita, ellos significan algo distinto a lo que un venezolano dice con ahorita. Ahorita es una hora chiquita, entonces una hora que se prolonga en el tiempo, es al revés. No, porque ahorita es ya, right now. no, Para pero ellos no. alguien me dijo que para un mexicano una horita es como más tarde, pero no Por sé si es eso verdad. es más tarde. Ahorita para un mexicano es dentro de un rato. En cambio, para nosotros ahorita es right now. Ya, sí, No. Right now, sí, sí. right now. Pero también el capítulo tocó otros temas, ¿no? Cómo la imprenta impactó la religión, o sea, Exacto. Lutero, cómo impactó, eh, bueno, lo de las indulgencias, el negocio de El negocio ese. sí. Ese tema de Eh, las indulgencias. Esa parte yo no la entendí bien, no la seguí bien. El momento en que las indulgencias se volvieron cheque. ¿Ah? es que era un tremendo negocio vender Nuevo negocio. para la Ajá. iglesia, vender esos perdones, incluso por adelantado. Eh, eh, pero luego, cuando dice que los herbólogos, ¿no? Los que analizaban plantas, que podían ir con un Ajá. libro Sí, sí, sí. comparando lo que dice el libro con la planta, y que luego, bueno, hace mucho énfasis en que también podían imprimir dibujos muy bien. Eh, sí, bueno, sí, o sea, me parece que explica muy bien el tremendo impacto de la imprenta en distintos campos y lo puedes ver, ¿no? O sea, bueno, la En producción teoría, es muy buena. en teoría ese video, por lo menos este video,
está en el corazón de lo que es la ciencia de la información. O sea, ahí habla de la razón de ser de la información. Todo eso está hablando de la naturaleza de la información. Pero ¿y Básicamente. cómo ayudó también Claro, a crear los lenguajes nacionales? Y entonces influyó en el nacionalismo. pero Eh, Claro. eh, al inicio, él dice que los dibujos que se hacían en las iglesias era para los iletrados, es decir, eran información para la gente que no había aprendido a leer y escribir. Y entonces que era la gran mayoría, no es ¿no? el arte, esa es la gran mayoría, no es el arte de la Edad Media porque todavía no conocían la perspectiva. No, es que no les interesaba la perspectiva, lo que les interesaba era dar un acontecimiento informativo, una idea informativa de algo que ocurrió. Entonces, la necesidad de perspectiva no estaba planteada para él. Ya nos va a tocar Copérnico finalmente. Tú sabes que Así vamos a llegar a Copérnico. Finalmente vamos a llegar a Copérnico. O sea, ya estaba chequeando. El próximo capítulo de Príncipe es Copérnico, el próximo capítulo de Goldman es Copérnico, y el próximo capítulo del día que cambió el universo es sobre la astronomía. Bueno, creo que no solo Copérnico, también Galileo, etcétera. O sea, pero ya vamos a entrar como, digamos, lo que mira, normalmente se llama la revolución científica.